Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy viernes 19 de diciembre de 2025. Estamos conectándonos con ustedes como siempre de lunes a viernes a las 10:30 para entregarles un resumen de las noticias más recientes a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Vamos a iniciar con los titulares. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Noboa nombra embajadora a Andrea González, su ex contendiente. Duelo nacional en Ecuador por muerte de expresidente Rodrigo Borja. En Quito, el gremio de transporte pesado se opone a la restricción de circulación en la avenida Ruta Viva y Simón Bolívar. Cae alias Camino tras allanamientos simultáneos en 3 ciudades de Ecuador. Detienen a 4 personas que vendían droga en Cuenca. Una balacera afuera de la cárcel de mujeres de Guayaquil deja al menos 2 fallecidos. Bomberos liquidaron incendio forestal en Guayaquil. Y en lo internacional, Putin presume de avances en Ucrania y exige cesiones territoriales para poner fin a la guerra. La Unión Europea acuerda 90.000 millones en deuda conjunta para Ucrania tras fracasar el plan de usar los activos rusos. Crece la tensión con los agricultores en Grecia. El gobierno rechaza exigencias maximalistas. Catarina Martins, una defensa dependiente de Estados Unidos, es un peligro para la seguridad europea, dijo ella textualmente. Y el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Siria podría impulsar el retorno de los refugiados. Estos son los titulares principales que estaremos revisando hoy en el informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo del Guayas, a través de UNPGTV en Facebook, y al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas. También agradecemos a los medios de comunicación que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas digitales y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postdata TV y estopensamos.com y Gloria Visión TV también. Gracias por el apoyo a este informativo y a toda nuestra programación. Ahora sí, vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias. El Mercurio.com.es nos dice que Andrea Belén González Nader es la nueva embajadora de Ecuador ante el Reino de Bélgica. El presidente Daniel Noboa la nombró a través del decreto ejecutivo 257. González fue candidata a la vicepresidencia de la República en 2023 como dupla de Fernando Villavicencio. Tras el asesinato del político, el binomio se completó con Cristian Zurita. Posteriormente, Andrea González buscó la presidencia de la República en las elecciones de febrero de 2025 con el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez. En los 2 procesos electorales, González se enfrentó a Noboa y en especial en el último fue una dura crítica de su plan de seguridad y lo acusó de usar bienes públicos en campaña. Precisamente por estas críticas que en su momento hizo a Noboa, duramente señalada en redes sociales cuando ella misma publicó la decisión del presidente de nombrarla embajadora, por la que agradeció. Textualmente dijo: es un honor haber sido designada embajadora de Ecuador ante el Reino de Bélgica. Agradezco al presidente Daniel Noboa y a la canciller por la confianza. Asumo este reto con el compromiso de afianzar nuestros vínculos
trabajar por nuestros ciudadanos y fortalecer la lucha internacional contra la corrupción y el crimen organizado, afirmó la embajadora. Andrea González también será jefa de misión de Ecuador ante la Unión Europea y la Comunidad Europea de Energía Atómica, además de embajadora concurrente ante el Ducado de Luxemburgo. Bien, seguimos. Cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de este nombramiento que le han realizado a ella. Prensalatina.cu nos indica que el duelo en homenaje al ex jefe de Estado, el señor Rodrigo Borja, será el 19, 20 y 21 de diciembre, días en que la bandera permanecerá izada a media asta en edificios públicos, tanto civiles como militares, según el decreto ejecutivo 260. Daniel Noboa también dispuso que los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa e Interior coordinen con la familia del exmandatario la organización de un funeral de Estado. Borja, que fue jefe del Ejecutivo ecuatoriano entre 1988 y 1992, falleció este jueves en Quito a los 90 años de edad. Políticos, autoridades e instituciones han expresado pesar por el descenso de quien es considerado una figura central de la política ecuatoriana contemporánea, con una trayectoria pública que se inició en la década de 1960 y se extendió por más de 6 décadas. A lo largo de su vida política, se desempeñó como líder de la izquierda democrática y ocupó diversos cargos de elección popular y funciones en el ámbito institucional del país. Medios locales destacaron que durante su mandato, Borja impulsó políticas orientadas a la defensa de la democracia, los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Textualmente dijo Rafael Correa, expresidente de Ecuador, dijo textualmente: ha muerto un gran presidente, un hombre auténtico. Ojalá la patria y el gobierno le rindan el homenaje que se merece. Seguimos con las noticias y Ecuavisa.com nos indica que el gremio de transporte pesado se opone a la restricción de circulación en la avenida Ruta Viva y Simón Bolívar. Tenemos un reporte de Ecuavisa.com en pantalla. Maratón, apoya tu pasión. Esta Navidad sigue el legado. El transporte pesado del Ecuador anticipa un caos vehicular en Quito el próximo 1 de enero, cuando entre en vigencia la restricción vehicular aprobada por el municipio. Va a haber un efecto látigo en donde lamentablemente se va a acumular cientos de camiones tanto en las entradas norte, sur, por los valles, por las diferentes partes. El pasado 14 de noviembre el municipio aprobó la restricción de 6 a 10 de la mañana por la Ruta Viva y la Simón Bolívar para los vehículos de carga y transporte de químicos peligrosos. Uno de los objetivos es evitar los accidentes de tránsito, pero los transportistas señalan que no existe hasta el momento señalización. En los lugares estadísticamente que hemos identificado donde hay más problemas no hay reductores de velocidad. Iluminación, seguridad, playas de estacionamiento, un mejor control de los agentes. Y por último, ni siquiera existe un reglamento que detalle cuál será la sanción para aquellos conductores que no hay reductores de velocidad. Iluminación, seguridad, playas de estacionamiento, un mejor control de los agentes. Y por último, ni siquiera existe un reglamento que detalle cuál será la sanción para aquellos conductores que incumplan. El municipio le ha tomado este tema a la ligera, yo le voy a decir. Por esta razón se prevé que el próximo 1 de enero, de 6 a 10 de la mañana, al menos 300 automotores esperen fuera de la ciudad y posteriormente a las 10 ingresen masivamente. Y prácticamente todos los camiones van a entrar al tiempo y posiblemente eso sea un tema muchísimo más peligroso, es decir, el remedio peor que la enfermedad de lo que se quiere hacer. Son 2.500 volquetas que circulan diariamente
por la Simón Bolívar y Ruta Viva. Nosotros tenemos 250 tanqueros que vienen a abastecerse en el terminal El Beaterio diariamente. Para evitar inconvenientes con el abastecimiento de los productos en la ciudad, los transportistas solicitan. Se dé una prórroga, pero una prórroga técnica. El municipio telefónicamente informó a los dirigentes que la revisión vehicular no será de exclusividad del Cantón Quito y que lo pueden hacer en cualquier ciudad del país. Esto tranquiliza un poco a los transportistas. Por el resto, se llenan de incertidumbre. Bien, continuamos con el desarrollo de la información. Recuerden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo a través de sus plataformas y redes sociales. Cae alias Camino tras allanamientos simultáneos en 3 ciudades de Ecuador. Elcomercio.com nos trae los detalles. El bloque de seguridad aceptó un nuevo golpe a las estructuras delictivas que operan en la costa y sierra. La tarde de este miércoles 18 de diciembre de 2025, el ministro del Interior, John Reinberg, confirmó la aprehensión de alias Camino. Tomás David C., alias Camino, es un ciudadano vinculado en un caso de homicidio y a supuestas actividades de robo. La captura se produjo tras una operación simultánea ejecutada en Balsar, Guayaquil y Latacunga, como parte de una estrategia coordinada entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Según la información difundida por el titular del Ministerio del Interior en su cuenta de X, las intervenciones se desarrollaron de forma paralela en las 3 ciudades. Los equipos de seguridad realizaron allanamientos en varios inmuebles identificados como puntos de operación de estructuras criminales. Las autoridades centraron las acciones en viviendas y espacios vinculados a un supuesto delito de robo, lo que permitió ubicar al principal objetivo de la operación y recabar evidencia clave para las investigaciones en curso. Seguimos con la información y el mercurio.com.es nos dice que detienen a 4 personas que vendían droga en Cuenca. En Cuenca, 3 ecuatorianos y una ciudadana colombiana fueron detenidos por su presunta vinculación con el tráfico de drogas. La aprehensión se realizó durante el operativo Fénix, ejecutado por la Unidad de Antidrogas de la subzona Azuay, anunció este 19 de diciembre el gobernador de la Azuay, Javier Bermúdez. Según las investigaciones, los detenidos se dedicarían al microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización en los alrededores de la terminal terrestre de Cuenca. Durante el operativo, las autoridades encontraron en su poder 580 dosis de cocaína, 3 teléfonos celulares, un vehículo, dinero en efectivo, una bicicleta y 50 municiones calibre 22. Los 4 aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para la respectiva audiencia y el inicio del proceso judicial. Por otra parte, ecoavisa.com nos indica que hubo una balacera afuera de la cárcel de mujeres de Guayaquil que dejó al menos 2 fallecidos. Una balacera se registró en los exteriores de la cárcel de mujeres de Guayaquil, ubicada en la vía Adaule, junto a la penitenciaría del Litoral. De acuerdo con información preliminar, se menciona de al menos 2 personas fallecidas. Sin embargo, este dato aún no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades. El hecho ocurrió en la zona donde familiares de las personas privadas de libertad suelen esperar para ingresar a las visitas. Hasta el lugar se desplazaron miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes acordonaron el área y se encuentran recabando información para esclarecer lo sucedido
esta noticia aún está en desarrollo y fue actualizada a las 8:30 de hoy, 19 de diciembre. Estaremos trayéndoles más información si tenemos detalles luego. Seguimos y bomberos liquidaron incendio forestal en Guayaquil, según Ecuador221.com. Lo que nació como la quema de maleza en un terreno baldío de la autopista Narcisa de Jesús se convirtió en un incendio forestal. Consumió más de 4 hectáreas frente al Parque Samanes, al norte de Guayaquil. El incidente empezó la tarde del 18 de diciembre y fue controlado un día después, poco antes de las 8 horas de este viernes. Unas 15 unidades del Cuerpo de Bomberos y 70 efectivos lucharon contra las llamas desde la tarde del jueves y lograron sofocar el incendio forestal a la medianoche del viernes, pero en la madrugada se reportaron nuevos focos activos. Debido a esto, los bomberos retornaron las labores y cerca de las 8 de la mañana de este viernes, el fuego quedó controlado por completo. Al momento, la autopista Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil está habilitada al tránsito vehicular. Ahora, en lo internacional, Putin presume de avances en Ucrania y exige cesiones territoriales para poner fin a la guerra. Durante su conferencia de prensa anual y programa de llamadas, el presidente ruso aseguró que las tropas avanzan a Ucrania un día después de que los líderes de la Unión Europea acordaran un préstamo de 90.000 millones de euros para Kiev, descartando por ahora el uso de activos rusos congelados. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró el viernes que las tropas de Moscú están avanzando en el campo de batalla en Ucrania y expresó su confianza en que el Kremlin alcanzará sus objetivos militares casi 4 años después de ordenar la invasión a gran escala. Por otra parte, y con respecto a este mismo tema, también la Unión Europea acuerda 90 millones en deuda conjunta para Ucrania tras fracasar el plan de usar los activos rusos. Aquí tenemos este reporte de Euronews.com. EU leaders failed to agree to utilize frozen Russian state assets as part of a reparations loan for Ukraine. At an EU summit in Brussels, 24 member states agreed to common borrowing of up to 90 billion euros to ensure Ukraine is funded through next year and 2027. The vast majority of the Russian state assets are held in Euroclear Financial Repository in Belgium. The Belgian Prime Minister Bart de Wever insisted on unlimited guarantees in case of any successful legal action by Russia, something EU leaders could not agree to. As reported exclusively by Euronews, 3 countries, Hungary, Slovakia and the Czech Republic, refused to participate in the support for Ukraine. Danish Prime Minister Mette Frederiksen said there are forces in the EU as well as outside the EU that are trying to divide Europe. Ensuring another country 90 billion euro for the next 2 years, I don't think it has ever been seen before in our history, so it's quite something to achieve. And as you know, I mean, there are a lot of people outside the European Union and unfortunately also inside the European Union who tries to divide us. The EU insists it succeeded by permanently immobilising 210 billion euros of Russian state assets. Meanwhile, a much-anticipated vote of the Mercosur Latin American trade deal was also delayed at the summit. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said she needed 3 more weeks to communicate new safeguard mechanisms designed to protect the agricultural sector. EU Commission President Ursula von der Leyen says the deal will be done eventually. I'm confident that we have the sufficient majority. There is still, as I said, work to do with member states. Therefore, we needed a slight postponement. But, I mean, my friend Antonio Costa has said it already. After 26 years of negotiations, a delay of 3 weeks, I think, is tolerable. It's amazing that we are moving towards the conclusion of this so important trade agreement. And I'm very confident that we'll bring it home.
In a week where Europe declared it would take matters into its own hands when it came to forcing Russia to pay for the war it's waging in Ukraine, the EU balked at the last minute. EU leaders can at least point to the fact that Ukraine will be funded for the next 2 years, but at what cost to Europe's credibility? Shona Murray, Euronews, Brussels. Continuamos con el desarrollo de la información internacional y crece la tensión con los agricultores en Grecia. El gobierno rechaza exigencias maximalistas. Aquí tenemos un reporte. La pelea informal entre los agricultores y el gobierno griego no solo continúa, sino que se recrudece. Mientras el gobierno dice estar abierto al diálogo y ya ha anunciado algunas medidas de apoyo, los agricultores dicen que no es suficiente y que no hay condiciones para el diálogo. Por eso están intensificando sus movilizaciones, pasando a bloquear las vías laterales de las autopistas, exigiendo una solución inmediata a sus problemas. Sin embargo, el primer ministro griego ha dejado claro que no seguirá adelante con medidas que estén fuera del marco europeo. Η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε διάλογο, λέμε ναι στον διάλογο, λέμε όχι όμως, και το λέμε σε κάθε τρόπο και τόνο, στην αχρίαστη ταλαιπωρία της ελληνικής κοινωνίας και στις επιπτώσεις που ένα ενδεχόμενο παρατεταμένο μπλόκο θα έχει στην λειτουργία της οικονομίας. Έρχονται Χριστούγεννα, νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος θέλει να μετακινηθεί, άνθρωποι θέλουν να γυρίσουν στα χωριά τους, χειμερινοί προορισμοί πρέπει να λειτουργήσουν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι θα το λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη τους. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έχει σκύψει με προσοχή πάνω στα προβλήματα των αγροτών. Θεωρεί ότι έχει αντιμετωπίσει πολλά από τα δικαιολογημένα αιτήματα, αλλά προφανώς δεν πρόκειται να ενδώσουμε σε κανέναν, θα έλεγα, μαξιμαλισμό, ο οποίος να μας βγάζει από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο είναι πάρα πολύ καθορισμένο. Según sus últimas decisiones, los agricultores tienen la intención de abrir tanto las carreteras como las autopistas de peaje durante el periodo navideño. Al mismo tiempo, dejan claro que mantendrán estos bloqueos hasta obtener respuestas claras del gobierno. Seguimos con más noticias de carácter internacional y Catarina Martins dice que una defensa dependiente de Estados Unidos es un peligro para la seguridad europea. Catarina Martins ha entrado en la carrera presidencial ante las opciones existentes o la falta de ellas. Se ve a sí misma como una candidata de izquierdas que quiere elevar el debate político. O ódio, o ressentimento como resposta a um momento de enormes desigualdades e enormes dificuldades é a resposta errada de uma democracia. Mas é verdade, e eu percebo o ressentimento de muitas pessoas que não veem nenhum futuro e que encontram no discurso de ódio uma espécie de consolo de que se alguém tiver pior do que eu não vejo quão mau é o meu salário. Não resolve a vida a ninguém, mas é um instinto primário que é utilizado pelas forças da extrema-direita y que tem de ser combatido. Eurodiputada critica el doble rasero de la Unión Europea entre el conflicto de Ucrania y la situación en la Franja de Gaza. Ante el aumento de la inversión en defensa, aboga por una mayor autonomía europea, lamentando la falta de estrategia y la subordinación a la OTAN y a Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza. A ideia de que nós vamos fazer investimentos que dependem em absoluto da articulação e do comando de um general norte-americano é um perigo para a segurança europeia. A Europa precisava de estar a investir na sua cibersegurança, precisava ter novos mecanismos de articulação que garantissem a sua autonomia, não precisava de estar a entregar milhões à indústria de armamento, ainda por cima, para seguir a lógica de dominação norte-americana, que neste momento é um perigo objetivo para a União Europeia. Quando a União Europeia condena e bem a Rússia e impõe sanções e bem à Rússia pela invasão da Ucrânia, e depois não é capaz sequer de suspender o seu acordo de associação, ou seja, o maior acordo comercial que Israel tem face ao genocídio em Gaza, há aqui um duplo critério. Y aquí una connivencia con el genocidio. Es inaceptable. Llevar los problemas reales de la gente al debate político es el objetivo, activamente en contra del paquete laboral o de los cambios en la ley de nacionalidad vetados esta semana por el Tribunal Constitucional. Catarina Martins afirma que están en juego los valores del país y lo que es o quiere ser. O que é que nós somos? O que é um português? E eu acho que uma criança que nasce em Portugal, que aqui estuda, que aqui está na escola, é portuguesa. E acho que esse é um valor do nosso país. Falam-nos muitas vezes dos nossos valores, então falemos dos nossos valores. Uma criança que nasce em Portugal, que vai à escola em Portugal, não é portuguesa? Claro que é. E esta lei falha no essencial, porque falha nisso. Catarina Martins, apoyada por el bloque de izquierda, se presenta como candidata individual cuyas responsabilidades son totalmente personales.
Es la única mujer entre los principales candidatos. Si fuera elegida, sería la primera en llegar a Belém. Seguimos con las noticias y por último, el levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a Siria podría impulsar el retorno de los refugiados. El director de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Líbano dice que la medida de Estados Unidos de levantar las sanciones a Siria animará a más refugiados a regresar. Muchos de los refugiados que vuelven de los países vecinos tienen derecho a recibir pagos en efectivo, pero muchos también regresan a hogares destruidos y sin oportunidades de trabajo. Sin trabajo ni reconstrucción, muchos podrían volver a marcharse. La ayuda proporcionada por las organizaciones internacionales ha sido hasta ahora a escala relativamente pequeña, pero la agencia de la ONU afirma que el levantamiento de las sanciones podría suponer una enorme diferencia. So far, most of the support provided in areas of return, where refugees have returned to or IDPs have returned to, has actually been by humanitarian organizations like UNHCR and others on the ground. What is needed now is big money in terms of reconstruction and private sector investments in Syria that will create jobs so that people can find a job, have an income that they can use to rebuild their house. La Agencia de la ONU para los Refugiados informa de que, en total, más de 1 millón de refugiados y casi 2 millones de desplazados internos sirios han regresado a sus hogares desde la caída del régimen de Al-Assad en 2024. Estados Unidos impuso las sanciones en 2019 para castigar a Al-Assad por abusos contra los derechos humanos y crímenes de guerra durante la guerra civil del país. Y bien, de esta manera estamos culminando con la revisión de la información más reciente de hoy viernes 19 de diciembre de 2025. Como siempre, de lunes a viernes, a partir de las 10:30, les entregamos las noticias recabadas de los distintos medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes a través del canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, UNPGTV, en Facebook. También agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten y retransmiten este informativo nacional a través de sus plataformas y redes sociales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por su apoyo incondicional a toda nuestra programación. Yo soy Kelly Alvear y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Que les vaya bonito. Chao, chao.